Baishapa, pina, coina, na ame ayuma, agüeruma, PMP de programa. Ya de programa entero, iba pejendu, bajera, vagina, gal, atoralo, hermano, cuera. Pastor Emilio Vázquez estaba departamento de Itapúa, vive, estaba para, teta Paraguay, vive. Peina, yepuita, soma, penendiveja, me bebe, tenía abrazo, rompe espalda, peisa, ya, jari, yema, ese, yan de programa, vagina, gal, atora, peisa, y quema. Edición número 308 de Gaia Torah, Juan capítulo 7 versículo 3 beye kita lu ita. Uy, lleguen de ruete, apen buhare pene nye epumi, pene nye ahí y mi escuela, ñande nye epupo peguabe. O más mensajito ese compañero, imagina. Más 595985162-975. Playa pepillamos y pesa kutu y pesa yo, pesa po en ambena, ni de pesa mombula vende de teléfono. Ahora ya uno la vende nye mi, ya ku la vende nye ponandu, pesa y ya ja, ese ina, uy, lleguen de ruete a tapisa cuera. Uy, ñan endive, pete y costilla, ve. Uma pesanha que tem via página YouTube por taja YouTube taja Telegram sistema radio WhatsApp radio peguay lo mitanya de WhatsApp hina está hoy hemos enviar oye contactar con lo mitad oye eco ponandu coja uma gela mensaje uma gela audio entero este amigo ya página que tem via página una forma de evangelización europea apemos ambico audio venía convertir en un representante yo ya no mi ojo y no un representante de medio de comunicación de algún lado oye poco cobertura ego periodista y corresponsal de varo corresponsal de Gaia Torah no instancia oí más Pepe, hablando de corresponsal ya me aguirú va a pombaretea pea principal será peando do editar y no ñande la video ne atumo allá Mozambique Sergio a Huye compañero de la milicia de la fe en Yahoshua en la Torah y que ya veja en buena pato Sergio va a echarlo y estamos Mozambique ñane envía por palpima hoy pato Sergio y calidad y te digo esa es upima a compartir más veo y Facebook ahí ve toda la edición del capítulo 6 del estudio del Evangelio de Juan. Espectacular. Péame hoy que hija auto papaiteta. Todas las ediciones del capítulo 6 de Juan. Oye, conmigo tapizada, catupurina. Ya voy a mantener de conversar, amigo. Bueno, japisa veía entero este hoy enviar ese mensaje y no jupija o compartir la video, audio, inclusive algunos mini estudios. Aquí va. Decía ya apoye un comentario muy y bella al grupo Jare Hambae. Y bueno, sí, de bendición provechoso amigo Mozambique más. Si total pequeño por anduvo PM una cosa haga responder más pesa ahí pecote tan apoyo y beseña tu y minde. Siempre puñe por andula cualquier cosa siempre cualquier buquimilla me en el comentario ya o surgimos pregunta ni ponando oye tema besamos a veces ya por una cosa semana y allá ya botí tenga vea botí besa mi oye tu Hugo la silencio la llego tenía tranquilidad mi ña mangueana lugar de la ya pues a veces no hay por y no hay caso ya grabada mande o se mi mande la de te mi puro cuero baby. Bueno 7-3 así bella y que misa espectacular el audio parte 2 de la fiesta judía el apóstol Pablo sí apebe unos cuantos versículos de sí que el apóstol Pablo oye ese es el apóstol Pablo no ella vean la iglesia o sea los seguidores del Mesías ya ella ya en la misma Reina Valera o en baja la naya topaya lo intentando topaya tú no o cañé con versículo por lo menos hoy va a ser ya pon de maya la versículo ahí sí porque
Resulta ser que hoy día, o para hoy, por acá preguntan cuál sería el motivo por el cual nunca encontramos estos versículos que usted compartió acerca del apóstol Pablo. Bueno, Cato técnica tuya y que sea a la 7-3 veces. Porque mínimo vaya bota. Upa hoy pues la comentario con Angala de que internet vea comentario de Juan el capítulo tanto versículos ya un de allá. Entonces o si no uno de la libro cuera folleto mía o pan de la con sus versículos más. Entonces o busca uno la mío mi versículo de siempre ¿no? Lo ye igual la verso por verso no ya pues versículo por versículo la gusto a la que la leja estudiar toda la Biblia por lo tanto ya puedo verso tateti verso sambo versículo sambo uno dice según el capítulo 7 verso 1 porque vemos en el versículo 5 y ya se trabó 1 2 3 4 mi versículo no ya explicaba mismo pero pues a veces algunas cosas importantes porque hoy yo ayupan o yo las apaiteningo y que ande zambón de maya po ande explicar mi versículo anteriores pues siempre ahorita la confusión. ¿Por qué? Porque oye caina oye defender pete posición no se defiende la escritura, no se busca la verdad escritural, sino cada uno defenderla y orobiado si no la predicar. Se agradece y lo mitamba yo sé ella ubico tal versículo y tal cosa ahí te agradece porque aprendo porque ese es mi objetivo y así pues ese ni aprendí ni hoy pellina hago maestro ni plan ni no yo soy un aprendiz lo que aprendo enseño bueno ya que a tu una 7-3 está yimba en el que tú en de la para la veces ya toparla con versículo otro de los problemas es la mala interpretación y que no se escudriña a fondo me la secreto a ver versículo por versículo y acá y la defensa de una religión o defensa de una doctrina de leer la Biblia anire eco hija tania cambia la religión no la doctrina sino en atender va la y ajina Haisa algo eso cae miro la doctrina de anire poti arejo otro versículo ve cae por anduma a un otro pastor no va eso cala la doctrina de versículo revisando de para referencias a él lee un versículo antes un versículo después él lee pase compañero anila eso cae minde no pues oye pues malo famoso no porque o poco ya voy y doctrina de eso ahorita entonces la porque algunos hice la y congregación no admitir a grupo de su congregación no admitir la pea con audio y repartí hay problema con algunos hermanos hindú y gusto y tei o acá la Biblia o topar que la yaja la Biblia entonces o compartirla y grupo la y grupo guaje y no judaizante a no ni siquiera escuchan. Entonces upeare pues siempre hay mal adoctrinamiento porque no quieren escuchar las ideas, no quieren escuchar la corriente peguana, la congregación peguana, sino es un pastor de la misma línea, no, ya voy para allá, pero pues en una la versículo bíblico, a mí la mañana congregación guava. Bueno, esto es pea ningún cuase temas y acá ego le respondeta el peaco Yahshua versículo 3 del capítulo 7 sí el Mesías acá cuando habla de sus hermanos habla del hermano de fe del Mesías o se trata de sus hermanos sanguíneos o si son parientes cercanos. Según nosotros entendemos, esta expresión solamente define que son parientes cercanos ya que la Virgen María siempre virgen y que ya no tuvo hijo, ¿verdad? Ahora respetamos siempre a ver
respetamos las religiones, pero cuando erran de versículo o cuando erran de doctrina ya no podemos callarnos también. Esa María siempre virgen, siendo que dio a luz al Mesías. Mucho es cierto la belleza. Bueno, María nunca tuvo otros hijos, sino que esto ahí la palabra hermanos son parientes cercanos. Bueno, aunque con la misma Biblia de ustedes le iba a mostrar que tuvo otro hijo, ¿verdad? Pero ya muy hecho es cierto, que la María nunca más tuvo hijo. Ahora, ¿cómo se explica de que el nacimiento, después del nacimiento del Mesías, una vez que una mujer da a luz un hijo en la forma natural, ¿cómo se puede explicar la virginidad después? Ya no se puede. Entonces, van a ponerme, pero o sea, ya algunos documentos dogmáticos, tradition, que amó de esa religión, pero versículos bíblicos no hay. O sea, en la Biblia nunca habla no encontramos que una mujer después de parir siempre siga siendo virgen, ¿verdad? Y acá en este sentido, a ver, ella vio la inmenbuja pei virgen yita, o sea, ella vea, monje y permanece taja siempre un peso. O sea, ese es una, y ustedes bien lo dicen, en su tradición, en sus religiones, sí, ¿verdad? Pero la verdad, vamos a poner la verdad, Hayamuita la tradición. ¿Quién tiene la razón? Una tradición creída, inventada, fundamentada por ideología dogmática humana o lo que realmente es, realmente dice la escritura, porque se metan de evidencia de que María tuvo más hijos y no hay evidencia de que permaneció virgen. Inclusive teleponaron para Biblia que después de que concibió a Yahoshua, a su hijo, después ya José le lleva como esposa, y bueno, y posiblemente podemos leer y profundizar eso y vamos a encontrar que sí se llegó a ella como tiene que suceder en un matrimonio donde tiene que haber relaciones sexuales. Bueno, a ti ofensa porque algunos ven guaramba. Esa es la Virgen María ahora corta relaciones sexuales, hija, y santa tipa, o sea, ninguna parte te dice también que los santos no tienen que tener relaciones sexuales con su esposo o su esposa. Esa es otra mala interpretación doctrinal. 7.3. Bueno, ya le nació ella y hago latinoamericana ahí. Bueno, arecoina latinoamericana. Ahí dice, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Verso 4, y supe, si uno quiere sobresalir, no actúa a escondida. Tú, que haces maravilla, date a conocer al mundo. Verso 5, sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Bueno, según entonces, desde el 3 al 5, estos no son hermanos del Mesías, sino que son primos o parientes cercanos. Bueno, esa es la Biblia latinoamericana. Y sí, no hay diferencia. Vaya, es Amamba, es la Vimpe y otra clase, ni nada que ver, sino sabemos por un lado que la Biblia latinoamericana conserva algunas frases, algunas palabras, algunos versículos del original de la Septuaginta. Bueno, por eso sus hermanos le dijeron a Biblia bien, sal de aquí y vete a Yahudá para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que quiere darse a conocer hace algo en oculto, ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo,
pues ni aún sus hermanos creían en él. Verso 5. Está bien. Entonces, ni y pejengüe, ni y pedazos, y hago, orecua jugu, no quiero viaje cesa, entonces, y yo este jona, joatuna de la amo Jerusalén, ve y sacao pe, ve que tu en salomita de cuá. Pepe como yeyu de todas las naciones, joya por la maravilla, Pepe tan de cuaji, cuy, la andemba es apojaba, o sea, pues, te jone, juega tu demo, otra aparte, pues, nendiero, jo, tipo que ni mañana bata, año por y pata, lo y sea, bueno, tinja, y bueno, pero el tema acá es, la pregunta acá es si eran realmente hermanos. Ya a mí, acá está ti texto, me interesa trabajar más con esta versión porque los hermanos de la iglesia evangélica, ellos no cuestionan esto. Bueno, algunas partes sí, pero no todo. Entonces, ya a mí, a ver, a mí también de peaco versión latinoamericana, bebé, hay poco y por lo menos ahí, ¿no? Ya topaba algún registro de que si hubo algo entre José y María después de que haya nacido el Mesías. A ver, oye, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Bueno, obviamente de eso se trata la virginidad. Se embarazó siendo virgen. Es así. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso discretamente para no difamarla. Bueno, peacuaya potasio ti carta de divorcio porque recomango y mismo comprometido se mire comango ja según año no y tijen vieja no recuerdo beja que guasu. No entendéis la icua cañija vende allí divorciata chuya nianga a meter las patas a catoyu cacho porque ande la pena de muerte era pena de muerte si había adulterio. Va hecho de la de mena dinero no hay de guasura. Mira, muéveme la tipo a los dos chau. Entonces pues no hay copiaje ese. José Cañijano ya potasio la divorcio ya. Bueno, entendéis algo o de confiar, hija no de confiar y a la vez ahí. Con mi en ese tiempo era desde jovencito ya se emparentaban ya cuara ya cuamo y más para la envire con ella hola y pariente cuara ni relacionamos hoy como visitarla y comparar ya eso es allá y con su erorada cuera bebé yo visitamos y pues oye relacionamos la mitad y la menana la de mire con yo cua puente y después hoy y cuñan deporte hoy te conozco mañana la prueba de amor y pasado mañana el casamiento y después de un mes ya como la divorcio. Qué bárbaro, o sea, no, ellos de niño. Así es que José, eh, no, peano, pues ese güey cuapona, vago, cuñame, peano. Y comporta pona de buen renombre. Ahora mi chimi, el coyo, a cuerpo, peón. Era uña, pesar. Sea posible la se jode, peano. Pisa una uña, hallando que tipo, o sea, mata niche. Pero ni se negó, me hago una, y va, era uña, a ver, me hago horas, está ahí, cañijame, anda ya por eso, vea. A mí han yucado, eso es, la se ha denunciado públicamente la guasujana y se vi. Y había un problema. Quizás se tenía que buscar y poco y con el proceso porque os cango y mala la mitaru. Vamos confesar a la cuña
No topamos ahí mismo porque obviamente que María no hizo eso, ¿verdad? Pues ya quien dejó en el mundo en un ratito la pape momento, ¿verdad? Ya entre la mente de José y la situación de María. Bueno, no, a comentar, vea, por las preguntas que vienen acá, ¿verdad? A lo mejor Ale copia porque a responder uno por uno la pregunta, a veces a cata este versículos, nunca no terminamos, ahí es el capítulo, versos 3, no vamos, ahí sí nunca. Eh, entonces a leer, a ver, ya respondemos, a verme alguna cosa. Bueno, por ejemplo, hablado por Andúa, Cuesinan, ¿qué pasó? Porque quiere hacer su divorcio a escondida ya. Entonces, de ahí no peamos los problemas. Dan a estudiar y la Pentateuco o la Torah o los 5 primeros libros. Tamba esa pecuata. Va el ley para aplicarla o como sombrero a la envirecopio la imena. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, ya no llegó a que era pena de muerte. Bueno, ya explicamos. Es a mí, mientras lo estaba pensando, calculaba ya y no. Oye, voy a agendar la Petit Ángel. O muy vaga y lado, ya voy a mover ya. Y sueño. Oye, eso es, bueno, eso es, era José. Luego, descendiente de David, eso es. Ani que yesera. Era Hano Cocuña María, ve. Ne Mirecón. Era Hanero a Ne Mirecón, ve. Añete. Jeva Sunin o Jaro Beti imitan, pero pean da ahí cuimba en bae. Pea obra del Espíritu Santo. Yahweh, la Ujina, vea. Di bárbaro será. Mamina, sa meneco o aitera, wow, hace 200 kilos y tabe y ya te arivisa. Confirmación. Te vea tu no ya pura ya no ya pues bueno para ya cuando permitimos ahí yo digo pero ya en de llemo y nego la zapato tuve la sandalia en ese tiempo allá. Bueno, eh, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz. De verso 21 venía ahí de capítulo 1 ven. De nigo a la embojera ta hina pepe mita o seta hina María Rigevi. Nacimiento dar a luz. Ella me dice, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que María va a dar a luz por cesárea. Para que se quede virgen. Cuidado. Cuidado, los niños que nacían en ese tiempo, parto natural. Y al nacer naturalmente un niño, ¿cómo se explica la virginidad después de otra mujer? O sea, que se quede virgen. ¿Y dónde está ese versículo bíblico? Bueno, ahora, si vamos a aplicar la fe a Cañandénica, tú ya aplicar la fe en cosas que no está escrito. Y aplicar la fe en cosas que es pensamiento de hombre. Se diga tu hija, bueno, no, por fe, ya no a María, puta, güey, virgen. Porque pesa y la concilio, porque pesa y la dogma, porque pesa y la doctrina. ¿Y quiénes determinaron ese dogma? Hombres. Bueno, sin fundamento bíblico. Pero, y que tú, y te imaginas, yo ya puedo hacer una pregunta, pero ahí me hace apedrear, está ahí bien. Ahí le pone, tú eres el que le pondrá, ¿por qué le dice que tú eres el que le pondrás el nombre? En donde inventada yo latera, me esta chupe latera, ya sea el padre o me chupe va eres, porque el ángel esta chupe latera va esa va, ya Joshua. Y este nombre en hebreo, porque José era judío, yo hablaba en hebreo, y ahí los nombres no se traducen. Lastimosamente le cambiaron por Jesús. Bueno, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Tiene relación, esta palabra tiene relación con su nombre en hebreo. Yahoshua. Yahweh es salvación. Yahweh salva. Heisela Yahoshua. Bueno, parece y porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Padre por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros. Bueno, vea una vez ya explica para el tema BM ahí, vea con Isaías 9:6, vea con parte, para la oicoa, bebé, por no confundir de que el Mesías es el Todopoderoso. No, por medio del Mesías, el Todopoderoso iba a estar entre la gente. Por medio de su palabra, por medio de su enseñanza y por medio de que el Mesías oye por la voluntad del Padre. Y después, por medio del Mesías, su sacrificio, el Padre va a dar de su Shejinah, de su presencia, que es el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, pero mira, ya explica para Moiguri. Ahora, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Ahora, jala en Virecome. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Yahshua. Bueno, peaco versículo lo itarucase abeco 1:25, ¿sí? 1:25 digo, sí, 1:25. O algo indiscutible. Según la discutimos, ahí ven en la María que tuvo hijos sin tener. Bueno, el tema está después. Después. Veamos la ya de acá. Obviamente, todos estamos de acuerdo. Que antes de que ella. A veces, y la escritura, antes que yo conviví en 10, no, a ver, 25, y sin que hubieran tenido relaciones. Habla de relaciones sexuales. Entonces, pero ya es como evidencia de que haya respetar la escritura, porque la Septuaginta también dice lo mismo. Entonces, pero eso no te dice que después de que haya nacido el Mesías, ellos no tuvieron relaciones. Solamente antes de nacer el Mesías, y napea lega. Vea la hipotática para entender. Sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre el Mesías. O sea, acá lo que me mandan es el verso Mateo 1:25, diciéndome que solamente tuvo un hijo y después nunca más tuvo relaciones. Y que sin relaciones sexuales también nació su hijo único. Bueno, hijo único de María y hijo único del Padre. Bueno, pero hay una sorpresa acá. Tienen razón en el sentido de que es hijo único del Padre. Pero el Mesías, Yahoshua, no es Naja María Membupeteini. Ñande Yara Yahweh era UPTI. Sí, tienes razón para el verso 25, dice la objeción. Pero el verso 25 vende ir en ningún momento que uperireja en donde come más relación. Ni tampoco opau pepeja y bueno, nunca mana y membuveima. Oye, este primer y membu orecoa cuevi. No, es de toda la vida futura de María. De donde diga un versículo que solucionamos yo la vida futura. No, no de con más relaciones, uno de Maimembú, o mano virgen. Porque... No, eso no es lo que dice el verso 25. Sin que hubieran tenido relaciones, está hablando del Mesías, Yahshua. Nació ese su hijo. ¿Quién? Su primer hijo. Acá dice su único. No, no fue su único. Para ustedes es único, pero ya acá está una. Ya acá está ya se está una peago el rollo hoy. Pego 5 veo hola de texto guri. Bueno, areco versículo bíblico peñe tranquiliza que porque a ver gutota tamaña mico ese comentario escribía con versículo 5 me ojo la pene pregunta vamos a decir con 25 me cubrí la ya aclaras en la tema. Aclaro una vez más, el versículo 25 de Mateo 1 no está definiendo toda la vida de María, ni tampoco dice que después ya no tuvo más hijos. Está, oye, ella shure, primer hijo, no único, primero, eres no único. En el dupeaco comentario allá pues, pensando en
del versículo 5. Versículo 5 vengo ya topa curije y pues ni aún sus hermanos creían el Pepe un año de problema. Hermano. Pero no vea. Ya Josué tenía hermanos de sangre. 4 hermanos y más de una hermana. ¿Eh? 4 hermanos y más de una hermana. Va Shiva, mueve por la Biblia. Ya mañana Mateo 13, 54, 55. Hay puruta siempre, Gina, a ver, a cotejata de como que la pregunta me viene de lo que usan la Biblia latinoamericana. 13, 54, 55. Pucula y versículo va. Y bebé, no es el hijo del carpintero, pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. 56. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Malo ya puede comentario la gente, los judíos. Y que orecoja 4 hermanos. Sus hermanas, y que siquiera tenía más de una hermana. Entonces ahí me están mandando que estos son, no son, ahí me estaban diciendo que no son hermanos de sangre del Mesías. Más referencia de sus hermanos, Marcos 6:3. Ahora, 4 hermanos, 4 guayas, 55, el carpintero, su madre María y sus hermanos son Santiago 1, José 2, Simón 3 y Judas 4. Pero mala mayor, Mashiach, Yahoshua, el hermano mayor, era el mayor de los 5 hermanos, de los 5 hijos de María. Va, esta evidencia bíblica. Va, eso en la Mateo 1:24 bella bebillida. Va, esa ya en la hoy más de uno y me envía la de matrimonio, va, eso ya y me envía non derebe español ve. Primero una sea primogénito, ahí era. Primogénito, va, ese es el primogénito, primero una sea, pues, va, eres y primero una sea, pues. No dice unigénito. Ojo, ape alto. A mí me confundíse la palabra unigénito con primogénito, porque primogénito es el primer hijo o hijo mayor, que decir que hoy ve perie. Tenondere y se vea, hoy ve perie. Para primero guare y se vea. A mayor. Unigénito se dice peteinte, unonte. La por otro, pero el Mesías es hijo primogénito de María, no es unigénito, y se puede demostrar con la misma Biblia latinoamericana, Mateo 1:24, ya 1:24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo, a lo que puso por nombre Yahshua. Bueno, contrastando con 1:24 y 25, contrastando, ahí dice un hijo. Bueno, para la defensa, un hijo, bueno, pero no dice. No, ahí con ese no estamos diciendo, parando el purú y la término unigénito. ¿Por qué no usa ahí el término unigénito si es que no iba a tener otro hermano? Bueno, vamos a ver en Lucas, que yo como la vende versículo. Un hijo, pero no dice unigénito. A ver, ya villatamba ereba. Mateo, Marco, Lucas. Lucas capítulo 2, verso 6, la misma Biblia latinoamericana. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz
a bebé ya de Ibeima a un hijo, si no es y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ello en la sala principal de la casa. Entonces, Mateo 1.25 veces y un solo hijo, de ir uno para siempre. Un hijo de IPB, pero de ir primogénito. ¿Por qué? Porque yo corregimos Lucas Mumbe, bueno, primogénito la orecua. Va a ser la primogénito que orecó primer hijo. Upear era el AP Mateo de ir la unigénito de María. Porque a veces esta pregunta hoy entonces se va a responder a leyendo estos versículos nomás ya voy. Algunos a leer también de pregunta. Bueno, entonces ya topamos la mitad. Entonces, si dice acá que María dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir que primero Guare, Yahshua es la mayor. Quiere decir que es cierto, el Orecobe y mi hermano Jamoy, mi hermano Anguete ya le urimo hoy. Va esa pajera, inclusive recoja y mi hermana. El de dónde eres, mayor, primogénito. No es unigénito de María, pero sí único del Padre. Pero no es único hijo de María, sino primogénito de María y José, primer hijo mayor. Ahí lloró, bueno, ¿entendés, vaina? Y esto, lento, vaina. Bueno, contrastamos ya el Mateo 1, 24, 25 con Lucas 2, Lucas 2, 6, 7. Lucas 2, 6, 7. A Pepe, ya entendemos Mateo 1, 24, 25, ya entendemos la Lucas 2, 6, 7. Lucas 2, 6, 7 y de que es primogénito en Mateo 1, 24, 25 de Irin de si era que era unigénito, un hijo de Icuribe. Para no decir que alguno o crea problemas de coja güey mellizo o trillizos a nambrena. Bueno, ¿qué pasó con sus hermanos? ¿Permanecieron en su incredulidad? Pregunta alguno. Vea, otra pregunta. Va, con la hermano cuera y vea pico Ndoro vi y nunca porque ve versículo 5 vengo y sube de que cuando lo vi la Biblia cuando mundo ujetañan de la hermano cuera va me copacho y cala me niña hermana miamba era no describir yandela y vida cuera por lo menos o me de información de que al fin o bueno viajuri porque por lo menos le llegó a algunos nombres en bebé ya el nombre por lo menos de uno está, pero podemos decir que más de uno creyó en él porque o resucitar gurija es oye aparecer yo creemos que a todo lo que se le apareció hecho vengo y que oye aparece a muy persona 500 vio. Bueno, pero lo que sí que él apareció. Y no puede ser, porque ya aparece Paitelo, ya dejando ya aparece y hermano mío, no me esta oportunidad y hermano mío, Paitelo y hermano mío no lo viejo. Yo creo que le habrá dado oportunidad a sus hermanos y que se le había aparecido. Por eso habrían creído en él. O Xavi después de morir, pues ellos vieron que murió. Pero grande habrá sido la sorpresa. O pues llegué ya yo no acuerdo que te vi, oye, eso de cuera. Oye, esa casa de cuera anda ahí por ahí. Has estado y los echandas ahí se acuerdan. Y formaban parte de la comunidad de los santos de la iglesia primitiva. Hechos 1.14. Probablemente después de la resurrección del Mesías, 1 Corintios 15, 6, 7, se le apareció a Santiago, conocido también como Jacobo, que lideraba también en la comunidad de los otros apóstoles. Hechos 12, 17. Gálatas 1, 19. Gálatas 2, 9. A este Jacobo o Santiago, hermano del Mesías, se le atribuye una de las cartas que lleva su nombre, carta de Santiago o carta de Jacobo. Vea, Yahshua, hermano de sangre, como escribía que carta de Santiago o Jacobo. ABM, la versículo bíblico, lidera Yahweh ahí con los apóstoles a unas comunidades creyentes en el Mesías. Era su hermano. Va esa rupioro viaje y con la periela al Mesías y abre 5 pendoro viaje de allá yo topa más hecho ve va era orovia porque curija
o allí o pagué o cobe o manu acá te vio ya sacar su becuera no cuando lo vi ya no lo vi ahí me vi me puta vea ya. Bueno, sí, carta de Santiago, ese es el hermano del Mashiach, o Jacobo y algunos. Pero oye ahí en el año 49, después del Mesías, oye ahí, vea. Pero con Jacobo Goma no, en el año 62, después del Mesías, obviamente, porque era hermano del Mesías. Según el historiador judío Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo más o menos, él dice que y ahí, quien también lo llama Santiago, el hermano de Yahoshua, el llamado Mesías. Está en su escrito Pejecana Flavio Josefo. Menciona al hermano de Jesús, pese a muy agulebo ya Joshua gulendo pillai la ya pinde este estudio acerca del nombre, pero de muy Flavio Josefo menciona el nombre de Jesús, el nombre del hermano de Jesús, ahí te tira el documento de este historiador donde menciona que Santiago es el hermano de Jesús o Yahoshua. Ella puta ver lo mitad. Aún los historiadores sabían eso. Ya estábamos más o menos por el año 100, un poquito más del año 100. Y los historiadores sabían que el Mesías tenía un hermano. ¿Sí? Ahora, si Santiago muere en el año 62, y ahí por el año 100 estos historiadores hablan de que él era el hermano, quiere decir que había todavía algunas generaciones que sabían esto. No mandan baiti la de tío, pues. Así es que, mi querido oyente, defensores de que María no tuvo más hijos, dato a lo mejor pende putio imita pende doctrina y gato janguecha puli y mi llegue revisa. Puta, pende caro, esa me la versículo obligo, PGK. Busquen el significado de la palabra primogénito. En cada diccionario hebreo español, teológico hebreo español, primer hijo de un matrimonio, quiere decir que hay más después otro. Si es que estos eran hermanos del Mashiach, sencillo, vea. Bueno, hoy Mashiach ya me ya puedo venir en mi poco te di araguaji antes se me ambos voy poner me ha pcb duda ahí ese yo topada con era muy mamá venía me venía aquí un pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente Israel, estaba departamento de Itapúa vive. Y en el programa era Shalom, hasta mañana. Y ande Yara Yahweh, tapendero WhatsApp,